Recordarán que hace unas semanas hablábamos del caso de Ana Margarita Vigil, presa política por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. No se sabía qué estaba pasando con ella, no había señales de su paradero, estaba una desaparición forzada, la tenían detenida y intentamos conectar a la familia para poder conocer mayores detalles en su momento y logramos conversar con su sobrina Ana Lucía Álvarez. Tras esa entrevista pasaron más días, obviamente. Ana Margarita Vigil siguió detenida y hace unos días, precisamente ayer, 2 de febrero, se le realizó el juicio ilegal porque la detención es forzosa allá en Nicaragua y se dieron detalles y el dictamen final de ese juicio fue que Ana Margarita Vigil fue sentenciada como culpable. Tras esos hechos hemos decidido volver a contactar a Ana Lucía Álvarez, sobrina de Ana Margarita Vigil, para poder ampliar los detalles, que se pueda conocer lo que está pasando con Ana Margarita y con los otros detenidos políticos que hay en ese país. Qué gusto saludar a Ana Lucía, buenas tardes, buenas noches, bienvenida a la Buenas, prensa nuevamente. buenas tardes y muchísimas gracias por el espacio y por poner, ¿verdad?, en la discusión el tema de Nicaragua. Leía hace unos minutos el comunicado enviado por la mamá de Ana Margarita, en el cual señalaba que su hija, en el juicio, Ana Margarita Vigil, cuando tuvo que firmar el acta que la sentenciaba como culpable, firmó abajo como presa política. Cuéntenos detalles del juicio y cuál es la situación en este momento, por favor. Sí, efectivamente, Ana Margarita pidió dar unas palabras finales antes de que el juez, ¿verdad?, diera el veredicto. Y ella dijo, yo me declaro defensora de derechos humanos, me siento orgullosa de la labor que he hecho durante mi vida y es una labor que seguiré haciendo por el resto de mi vida. Eso, y cuando le tocó firmar el acta, efectivamente, abajo de su firma puso de su puño y letra presa política. Bueno, estos son juicios políticos, ¿verdad? Son juicios que no están apegados al derecho. En Nicaragua no existe un Estado de Derecho, lo que existe es un Estado del no derecho. Daniel Ortega, desde que llegó al poder, se ha dedicado a menoscabar la institucionalidad democrática del país y a construir, digamos, una suerte de Estado partido que engloba a todos los poderes del Estado y todas las entidades públicas, entre ellas el Poder Judicial, entre ellas el Ministerio Público o Fiscalía, la Defensoría Pública. Entonces, en estos juicios políticos, lo que vemos son básicamente órdenes políticas que son ejecutadas a través de los operadores y las operadoras de este régimen en cada una de estas instituciones. Ana Margarita está siendo juzgada por un delito que se llama menoscabo, digamos, menoscabo a la integridad nacional o algo así, ¿verdad? Y básicamente las pruebas que aporta la Fiscalía para sustentar la comisión de ese supuesto delito son, por ejemplo, su participación en programas de opinión, como lo que yo estoy haciendo ahorita, por ejemplo, en donde ella pide el respeto de los derechos humanos en Nicaragua, pide elecciones libres y transparentes, también chats o tweets que ella pone en sus redes sociales, mensajes que puso en Facebook, retweets que le da, por ejemplo, a mensajes que puso Laura Chinchilla, Borrell o Almagro. Entonces estas son las pruebas que aporta la Fiscalía. Entonces lo que se está viendo en Nicaragua, lo que realmente está sucediendo con estos juicios políticos es una suerte de criminalización al ejercicio de derechos fundamentales, como es el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento. Entonces eso es lo que se está criminalizando y se está asociando el ejercicio de esos derechos fundamentales con esta noción de menoscabo. Es decir, en la medida que en Nicaragua activistas, defensoras de derechos humanos, disentimos con el régimen y generamos una conversación sobre lo que está pasando en Nicaragua, sobre las violaciones a los derechos humanos y cómo esto tiene que ser fiscalizado y resistido no solamente desde Nicaragua, sino también desde la comunidad internacional. Entonces el régimen lo entiende como, lo instrumentaliza y genera una narrativa en donde asocia
ese ejercicio de esos derechos y el derecho incluso a la disidencia, a la libertad de pensamiento, a la posibilidad de disentir, lo asocia con estar menoscabando la integridad nacional. Es un régimen, lo que estamos viendo en Nicaragua es la consolidación de un Estado totalitario en donde ya no existe libertad de pensamiento, de expresión y opinión. Quiero hacer una parada en un tema que capaz que para muchas personas en Panamá es difícil comprenderlo porque no se está viviendo, pero Ana Margarita Vigil fue detenida y se encuentra aislada y detenida forzosamente por haber hecho lo que Ana Lucía Álvarez hace en estos momentos con la prensa: comunicar lo que pasa en Nicaragua, dar detalles de la situación y dar su opinión y la opinión de las personas que están en contra de lo que está pasando, evidentemente, para que la comunidad internacional pueda estar al tanto de lo que pasa en ese país vecino. Es decir, que si usted todavía no terminó de comprender cuál es el motivo de la detención de los más de 235 días que tiene Ana Margarita Vigil detenida, es simplemente este. Y es por eso que la pregunta que quiero hacer a continuación es: ¿cuáles fueron las reacciones de la comunidad internacional a estas horas, luego de la condena que se le ha imputado a Ana Margarita Vigil por este simple hecho? Sí, bueno, desde el momento de la detención, ¿verdad? Que como vos bien dijiste antes, ha sido, bueno, fue una detención ilegal y arbitraria. La policía allanó con un uso desproporcionado de la fuerza su vivienda, sin orden de captura, sin orden de allanamiento, pasó desaparecida 80 días. Desde ese primer momento, la comunidad internacional ha reaccionado condenando esta situación. Ha reaccionado, digamos, el Parlamento Europeo, han reaccionado desde distintos países, han reaccionado organizaciones de derechos humanos, ¿verdad? Como Amnistía Internacional, que de hecho a través del estudio, ¿verdad? Y el análisis de los hechos y de la documentación, hizo un informe aproximadamente en septiembre del año pasado que se titula Desaparición forzada como estrategia de persecución política en Nicaragua. Han reaccionado organizaciones como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, ¿verdad? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso la Corte, que mandató al Estado de Nicaragua a liberarlos inmediatamente. Entonces ha habido y ante esto pues siguen las reacciones de apoyo hacia Ana Margarita y el resto de personas presas políticas y de repudio a esta conducta criminal e ilegal del Estado de Nicaragua, que lo que busca es silenciar a la disidencia y seguir consolidando este Estado totalitario. Son más de 170 presos políticos que hay en Nicaragua en este momento, según los registros. Las condiciones en las que habíamos hablado que se encontraba Ana Margarita Vigil en la entrevista anterior señalaban que estaba aislada, que no tenía ningún tipo de contacto con sus familiares, que la única forma de poder entregarle algo eran botellas de agua, las cuales tampoco les permitían ingresar totalmente porque tenían miedo las personas, el gobierno que la tiene detenido, a que ustedes les mandaran un tipo de mensaje de comunicación. ¿Ha cambiado algo de ese momento hasta hoy, cuando ya tiene condena a Ana Margarita? No, hasta el momento no ha cambiado absolutamente nada. Lo que el Estado de Nicaragua está haciendo es un régimen de tortura, ¿verdad? A través de ese aislamiento injustificado, prolongado, contrario a todas las convenciones que el Estado de Nicaragua ha firmado en términos de derechos humanos. Eso no ha cambiado, el régimen de visitas no se ha regularizado, ¿verdad? Hemos tenido en 8 meses la posibilidad de verla en 5 ocasiones. Todas las visitas han sido sin programación, inesperada, sin tiempo para que ella se prepare, para que nosotras nos preparemos. Ella pues se mantiene en una celda en solitario, que es custodiada 24/7 por policías que están afuera de la celda, que le impiden a ella mantener comunicación verbal con ninguna persona que esté a su alrededor. Esta situación que describimos la vez pasada y estamos describiendo ahora, lleva a preguntar si Ana Lucía Álvarez tiene conocimiento de algún pronunciamiento que ha hecho el gobierno de Panamá respecto a este tema. No, hasta el momento desconozco, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que en general Panamá ha votado a favor de varias resoluciones condenando esto, pero no, la verdad no tengo un conocimiento preciso sobre eso. Y en ese sentido, pues creo que la invitación sería, ¿no?
a que viendo esto, ¿verdad? Porque además esta consolidación de este Estado totalitario en Nicaragua y también señas que procesos de descomposición de la institucionalidad democrática también se están dando en otros países de la región, como por ejemplo El Salvador, ¿verdad? Creo que es importante, ¿no? Es decir, para los y las centroamericanas poder también estar muy vigilantes y fiscalizando lo que está sucediendo en la región, porque si una cosa hemos aprendido es que estos regímenes autoritarios se pasan información y aprenden entre ellos. Que muchas de las cosas que han sucedido en Nicaragua en los últimos meses también están sucediendo en El Salvador de una forma muy similar, y es importante que la ciudadanía esté vigilante y atenta y fiscalizando lo que se está haciendo, porque estos procesos de descomposición de la institucionalidad democrática cada vez se hacen de una forma más descarada, de una forma más acelerada, y es importante que no lleguemos a la situación, es decir, no se llegue a la situación en la que estamos en Nicaragua y, bueno, y El Salvador, pues que está también en este momento en una situación muy, pero muy compleja. Le hice la consulta en la entrevista anterior y se la repito nuevamente ahora. Usted cada vez que conversa con un medio de comunicación, al igual que lo hacía su tía, Ana Margarita, a quien tuve la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones, se pone en riesgo ante el gobierno, ante la dictadura de Daniel Ortega y lo que le está pasando a cada persona que se pone, que se expone más que nada a la situación. ¿Cómo se vive con este miedo? Bueno, es muy complejo, ¿verdad? Es muy complejo. Ya mi abuela, ¿verdad? Que la mamá de Ana Margarita es una paciente de cáncer que no sé si te lo comentaba la vez pasada. Ella tenía que salir de Nicaragua a hacerse un examen y en la frontera le dijeron que no podía salir porque era mamá de una presa política y le quitaron su pasaporte, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas a las que toda persona que habla en Nicaragua se expone, es decir, ya sea a que te lleven presa o a que tengas un país por cárcel. Ya, entonces, pues es realmente una situación de hipervigilancia, un sentimiento, digamos, de desprotección absoluta, porque no hay ninguna institución en Nicaragua que vele y que tutele y que garantice, digamos, tus derechos ciudadanos, tus derechos humanos. Entonces, pues la gente en general tiene que está hablando y que sigue hablando, tiene que estar muy pendiente de su entorno, ¿verdad? De estas estructuras de vigilancia comunitaria, de vigilancia barrial asociadas al partido, algunas que son desde el Estado y la policía y otras que son paraestatales. Hay gente que se mueve, ¿verdad?, de lugar en lugar para poder de alguna forma protegerse ante estas distintas formas de represión. Ana Lucía Álvarez, sobrina de Ana Margarita Vigil, gracias por estos minutos para poder conocer lo que sigue pasando en Nicaragua. Estamos en contacto para cualquier comunicación. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes.